1 de Coríntios, capítulo 7, do versículo 3 ao versículo 5. Ok, vamos ler, os que encontraram, vamos ler para poder ganhar tempo. Diz assim: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não vos desfraudeis uns aos outros, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. O tema que me toca hoje é sobre a intimidade sexual. Para alguns, vergüenza falar de sexo, estimulação, talvez. Então, Deus vai guiar através de seu Espírito para poder falar um pouco sobre esse tema muito delicado. Esse tema onde o inimigo tem trabalhado forte para poder separar os matrimônios. Primeiro ponto que nós podemos aprender aqui é o pacto. Nós, primeiramente, hicimos o pacto com Deus. O pacto é a base para a verdadeira intimidade com Deus, o pacto. Aceptar a Jesucristo é ter uma comunhão com Deus. Pero vamos avançar sobre a parte da intimidade sexual. Então, podemos dizer o mesmo, que o pacto também é a base para a intimidade entre homem e mulher. Melhor dicho, esposo e esposa, não homem e mulher. Por quê? Vamos abrir Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, 28. Gênesis 1, 28. A primeira parte, a parte A diz assim: e Deus bendijo, e Deus lhe dijo: frutificai e multiplicai-vos e llenai la tierra. O que diz o mandamento de Deus aqui são três coisas: frutificar, dar frutos; multiplicar, aumentar o número; e llenar la tierra. Se Deus deste mandamento é entre o homem e a mulher, o plano de Deus perfeito para o esposo e esposa significa, para multiplicar, ter frutos e llenar la tierra, é a multiplicação do homem, da persona. Então, se Deus bendijo aí, é o plano de Deus ter relações sexuais e de aí ter a intimidade, ter o fruto, multiplicar e llenar la tierra. Então, a intimidade produz vida. A união sexual, tal como Deus criou, não é egocêntrica, nem busca sua própria satisfação, porque muitas pessoas do mundo buscam o sexo somente para satisfazer-se. Solamente o homem busca a mulher para satisfazer-se seu próprio desejo, e a mulher também busca os homens para satisfazer seus próprios vazios. Pero o que Deus desenhou para o homem e a mulher, para a pareja, é disfrutar de um regalo que Deus havia preparado desde o princípio. Não foi nós que conhecemos o sexo. Por lo contrário, Deus já havia planificado para a pareja. Então, a relação sexual dá à pareja algo de vigor, algo que refresca, algo que deseja mais. Podemos ver muitas pessoas, muitas parejas talvez tristes, as mulheres molestas, os homens molestos, talvez porque falta, não? Então, Deus ha planificado algo maravilhoso para disfrutar. Então, se tu esposo está molesto ou a esposa está molesta, vamos ver se não é nesta parte que estamos desfraudando. 1 de Coríntios 7, diz assim: el marido pague a la mujer la debida benevolencia, y la misma sorte la mujer al marido. ¿Qué benevolencia es pagar? ¿Un sueldo? ¿Darle algo? No. La palabra de Dios quiere decir que cada uno corresponda como su debida obligación. El hombre tiene que satisfacer a la mujer y la mujer tiene que satisfacer al hombre. Nosotros aprendimos algo muy importante. Muchos buscan parejas, busca el esposo perfecto, la esposa perfecta, la mujer perfecta, el hombre perfecto, para satisfacerse, para ser amado. Pero en 19 años de matrimonio descubrimos, no ahora, pero antes mi esposa dijo:
Cuando uno casa, no es para buscar su propia satisfacción y encontrar la alegría, porque va a ser difícil. Nosotros casamos con tal persona, yo me casé con mi esposa para hacerla feliz. Y cuando yo lleno sus emociones, antes era caballero, ahora estaba virando un caballo, solamente herradura, ¿no? Trataba con amor, mucho cariño, pero nosotros nos acostumbramos. Nosotros no podemos acostumbrar con la cara, con la persona nomás. Tenemos que ver la esencia y ver que esa esencia cada día está mejorando, está más bella, más bonita. Y debemos dar gracias a Dios porque Dios nos dio la persona perfecta. Entonces, lo que debemos hacer, hablar de amor, tratarla con respeto. Y cuando nosotros satisfacemos la parte emocional de la mujer, que la mujer y el hombre son diferentes, la mujer puede estar satisfecha solamente con palabras, ¿no? Muchas veces las personas dicen que solamente en el momento del sexo, tiene que hablar palabras de dulzura, decir mi amor, tú eres preciosa, huele muy rico, qué fragancia, qué colonia muy especial, está bella, su piel está macia. No, eso tiene que decir antes. Una vez yo llegué de mi trabajo, mi esposa estaba cocinando, todo apestoso así, yo la agarré por atrás y dije, huele rico, ¿eh? Su cuello me ganó, dice. No necesita más palabras. Entonces, es esto. No solamente mi esposa, las mujeres son así, necesitan ser llenas de palabras de amor, pero el hombre es diferente. El hombre es necesario ver la actitud. El hombre es necesario ver la mujer sumisa, la mujer obediente, la mujer callada muchas veces. Pero eso no va a poder pasar. Pero si nosotros la amamos, dice que la mujer, las esposas van satisfacer el hombre en mayor porción. No sabemos cómo, pero vais a saber de mayor porción. La unión sexual, todavía hay tiempo, fue un regalo de Dios para Adán y Eva y es para nosotros también. Amén. También es un regalo especial para todos que se casan. Satanás ha dedicado mucho tiempo para poder falsificar la intimidad de la pareja. Por eso, 1 Corintios capítulo 7 dice, no desfraudeis uno al otro. El hombre paga a la mujer lo que debe pagar y la mujer el hombre. Dice que solamente se debe tener continencia, ¿no? Continencia, abstenerse del sexo solamente por acuerdo mutuo. Si la pareja, los dos dicen, yo voy a viajar, mi esposa, yo voy a quedar 7 días, entonces, tú me entiendes esta parte, yo voy a quedar 7 días, no vamos a tener relaciones. Está bien, mi amor, puede ir, estamos orando y Dios va a estar con nosotros, yo voy a dormir con Jesús. Siempre yo pregunto, llamo a mi esposa por la mañana, ¿con quién estás? Estoy con una persona, ¿con quién? Jesucristo. ¿Con quién estás dentro del auto? Jesucristo. Entonces, cuando nosotros estamos solos, estamos con Jesús. Cuando las personas todavía no encontró una pareja adecuada, la tapa para la olla, como se dice, está con Jesucristo. Amén. Entonces Satanás busca poner falsificación dentro de la intimidad. Las personas del mundo dicen, vamos a mirar las películas de pornografía para estimular el sexo. Todavía usted no me satisface y tampoco usted me satisface. Empieza a poner peleas para poner dentro del video, tener satisfacción por estimulación. Pero esta es mentira del diablo. El mundo busca esto. Pero Dios ha diseñado otra cosa mejor y más bonita, de mejor calidad. No es necesario ver cosas, tampoco la pornografía, para estimular uno al otro. Por lo contrario, Dios te dio la mujer adecuada, el hombre adecuado. Amén. Entonces, no sean engañados por esto. Dentro de la intimidad sexual, lo cual Satanás quiere engañar, está la masturbación, homosexualidad, fornicación, adulterio, incesto. ¿Sabes qué es incesto? Acostarse con personas parentes, ¿no? Esas cosas. Muchas parejas no pueden experimentar la intimidad sexual que Dios ha planificado. ¿Por qué? Porque había tenido relaciones antes. Y muchas veces
que nosotros antes de conocer a Jesucristo, o muchas parejas que son cristianas antes de conocer a Jesucristo, tuvieron relaciones que hizo entra dentro del matrimonio sin dar cuenta. Dentro de la Biblia dice, Jesús dice, la persona que se unió con la prostituta hace una carne. ¿No dice esto? ¿Ya leyeron? Entonces significa que su espíritu se une con el espíritu de la prostituta. Son uno. El espíritu de fornicación, del adulterio, de la pornografía, del pecado. Eso se jala dentro del matrimonio. Eso causa problemas. ¿Por qué? Porque dentro de la relación sexual, el hombre solamente debe amar a su esposa, pensar en su esposa. No puede tener otros pensamientos dentro del hecho. Y claro, debe cuidarse, orarse. La Biblia nos enseña de la mejor manera cómo hacer con que los dos disfruten el placer que Dios ha dado para los dos. Pero ¿será que tienen que ser religiosos? Decir, ¿será Dios? ¿Será que ahora es el momento yo hacer relación con mi esposa? ¿O será que la esposa debe preguntar, Dios, ¿será que ahora debo conceder a mi esposa el momento? Nosotros no podemos ser religiosos a esto. Esto se acontece en el clima. Amén. Entonces, nosotros debemos buscar la intimidad con más convicción, sabiendo que es regalo de Dios. Es algo que Dios quiere para edificar la pareja, para unir la pareja. Pero no significa que el sexo va a hacer con que la persona estén unidos para siempre, solamente el sexo. Eso es algo mentira. Muchas parejas de novios que no están casados dicen, si tú no me das la oportunidad para probarte, por ejemplo, en el mundo se dice, ya puede olvidarme, yo no quiero. Nosotros tenemos que experimentar antes del matrimonio para ver si nosotros nos damos. Si podemos tener una buena relación después del matrimonio. Es un equívoco. Porque va a virar una chantaje. ¿Sabe qué es chantaje? Chantaje, ¿no? Chantaje. Y después, toda vez, el novio va a querer cobrar de la novia y la novia va a quedar sin escaparse. Solamente estar conmigo por el sexo, pero yo le amo. Piensa que ama, pero el verdadero amor viene de Dios. No es pasión. Pasión se puede apagar. Puede quedar días, meses, años, o esta pasión se vira como también una envidia y se puede causar muerte. ¿Sí? Entonces, en vez de mejorar muchas veces el estímulo sexual de la pareja, el enemigo pone cosas para poder disminuir y también do que mejorar, esto peora la situación. ¿Con qué razón la Escritura, la Biblia dice que aquele que comete pecado sexual pega com seu próprio corpo? Vamos abrir 1 Coríntios 6:18. Dice assim: huid de la prostituição. Todo el pecado que el hombre comete es fuera del cuerpo, mas o que prostituye pega contra su propio cuerpo. Prostituirse no es solamente pagar a una mujer que está ahí y hacerle acto sexual. La Biblia dice que el pecado y el adulterio ya puede ser con el pensamiento. Codiciar a una mujer, codiciar a la esposa del otro, codiciar a las chicas que pasan en la calle, eso es pecado. Y uno que hace el hecho con una tal persona está cometiendo un pecado con su propio cuerpo. Porque su cuerpo, después que casa, va a pertenecer a la mujer. Mi cuerpo pertenece a ella y su cuerpo pertenece a mí. Entonces, si antes del matrimonio yo vengo con relaciones, significa que cuando entro en el matrimonio, yo ya estoy sucio. ¿Pueden entender esta parte? Estoy sucio. ¿Por qué? Porque he cometido un pecado contra mi propio cuerpo, que este cuerpo no pertenece a mí, pero a ella. El hombre fue creado para ser tierno, comprensivo a su esposa, como estaba diciendo. Pero las mujeres pueden ser, ahora sí, ¿escuchó que el hermano dice? Tierno, amoroso, comprensivo. Ándate, cámbiate hoy. Pero a la mujer también dice así,
que la mujer fue creada para responder el amor y ser submisa al esposo. Son dos cosas distintas, pero dos cosas que se van bien. La mujer es amada por el esposo y la mujer correspondida le retribuye al esposo. Amén. Dice, el corazón con lujuria, ¿sabe qué es lujuria? ¿Saben? Por ejemplo, voy a dar una explicación sencilla. Es hacer la relación con la esposa pensando en otra persona. Lujuria. Luxuria. Eso no se puede, jamás. Hay un problema en esto. Si estás pasando eso dentro del matrimonio, todavía se puede sanar. Es un problema, puede ser sano. Amén. Una vez un corazón endurecido puede causar el pecado sexual. Como decía 1 Corintios 7. Solamente el marido y la mujer pueden apartarse por un tiempo de mutuo acuerdo. Una semana sí, una semana tiene que regresar. ¿Por qué? Si pasa una semana va a cometer adulterio. No es por esto. Para no dar ocasión al diablo. Estaba escrito, ¿no estaba? Dar puertas abiertas para Satanás. ¿Por qué? Porque dentro de esto Satanás trabaja. Por eso cuando el esposo y la esposa pelean, no puede decir, hoy no tiene, ¿no? Hoy estamos peleados. ¿Te acuerdas que miraste a la chica? Aquí hoy no se abre, está cerrado. Día de feriado. Vacaciones. El esposo también no puede decir, bueno, hoy no tiene. Va a quedar sola. No tiene. El esposo no se puede hablar con la esposa y la esposa tampoco para no dar oportunidad al diablo. Lo que hace cuando uno no deja que Dios, el Espíritu Santo, trabaje dentro del perdón primero para después entrar en esta intimidad tan importante, un regalo de Dios. No dar oportunidad al diablo significa no hacer con que su pareja cometa el adulterio, el pecado. Muchas veces las peleas causan, voy a dormir separado, quédate en tu cuarto, yo voy para mi cuarto. Hoy no voy a dormir en la casa y sale a la calle y no regresa. Esto, tú no puedes decir, es claro que nosotros aprendemos con la vida, váyate, no importa, haga lo que quiera. No, si tú quieres conservar tu reputación y tu matrimonio como un matrimonio victorioso, tú tienes que ir atrás y decir no. Muchas veces pensamos que la pareja tiene que pedir perdón a nosotros primero, ¿no? Pero lo contrario, nosotros que sabemos que la persona está mal con nosotros, debemos pedir perdón. Esto es algo muy maravilloso para poder ser liberados. Aquí dice, cuando una mujer peca sexualmente, lo que pasa, el corazón se endurece y la mujer quiere tener satisfacción y no alcanza en su esposo que está viviendo contigo. Ya más aquel esposo que casaste, aquele príncipe encantado, já não é el príncipe, já se cambió en el sapo, já acabó el tiempo. Pero la fada que era tu esposa, ao contrário, la esposa que comete el adulterio, la fada que era tu casaste con la princesa de tus sueños, la mujer, wow, que guapa. La mujer vira la bruja muchas veces. Pero ese es el problema interior, no porque la mujer es bruja y su esposo es el sapo, por lo contrario, es una creación de Dios, somos semejantes a Dios, fomos criados conforme la imagen de Dios, amén, y ellos buscan tentar satisfacerse con bebidas, drogas, cigarros y buscar otras personas, otras relaciones fuera del matrimonio, porque uno no satisface, está peleado, no tiene sexo, no tiene relación, no tiene palabras. Eso está mal. Muchas veces las parejas pelean, están con celulares, no quieren pedir perdón y es una lucha grande para decir y no sale de la boca perdón. Porque el hombre es tan terco, de corazón duro.
¿Por qué? No se puede pedir perdón. Muchas parejas quieren divorciarse y dicen, vamos a divorciar, ¿por qué? Es mejor entrar en otra relación do que vivir relembrando de las actitudes, de las cosas que han pasado. Por lo contrario, va a ser peor. Es mejor sanarse espiritualmente, emocionalmente, sexualmente, para poder estar con el esposo nuevamente. Este sapo que era pasa a ser príncipe nuevamente y la bruja que era pasa a ser la princesa nuevamente. Por las simples palabras de perdón. Perdóname. Perdóname es mejor que abacadabra, una palabra mágica, como se dice otras cosas ahí. No hay esto. En el nombre de Jesús, perdóname. Amén. Si has perdido la pureza sexual, tenemos que anhelar a Jesucristo. Pedir a Jesucristo que pueda nuevamente mirar al esposo con estas ganas, con este anseio de tenerlo, de sentirlo, y también el esposo de querer sentir la esposa nuevamente. Muchas personas quieren, dicen las peleas, tú ya estás pasada, los pechos, los senos están caídos y la barriga está caída y todo está mal. Muchos pasan por este pensamiento para buscar querer su propia satisfacción, como dice. Uno casa no para satisfacerse, y sim satisfacer la pareja. Amén. Entonces, eso todo es palabra de Satanás. La sanidad y las heridas del pecado sexual tienen que ser sanado. Tú tienes que decir para ser sanado. La palabra de Dios dice, confesar los pecados uno al otro para sanarse. Debemos sanarse, debemos tener tiempo para arrepentirse, perdonar y perdonar a uno mismo. Muchas veces, yo he hecho esto, ya me he casado con varias veces, he tenido relaciones varias veces y ya estoy así, no perdona. Pero tiene que perdonarse a sí mismo también, porque es una creación de Dios. Amén. Por eso la esposa no puede dar el tabú. ¿Sabe qué es tabú? El esposo no puede decir, no vamos a tener relaciones. Por 6 días no hay sexo en esta casa. No. Si tú dices esto, está dando oportunidad para el diablo. Y eso es peor para convertirlos después. No podemos dar oportunidad al diablo. Amén. Y las parejas les dicen cuando pelean, me violentaste, yo voy a te dar parte de la policía. ¿Estás casado? El papel, matrimonio, entonces no fuiste forzado a hacer, no fuiste obligado tampoco a casarse. Agora não pode se dizer que foi violada. Não. As mulheres dizem, fui violada por minha esposa e vou dar la parte. Não. Isso está mal. Pero se não estás teniendo um compromisso del matrimonio, levado a sério su matrimonio, com responsabilidade, com hecho, com dinheiro, sustentar, amarla. Se não tem nada disso, pode até ser que fora violada, porque não tem um pacto. Pero el pacto es con Jesucristo. Vamos a avanzar. Daí, hermano. ¿Sí? Tomando la autoridad sobre los espíritus demoníacos por los cuales he pasado anteriormente. Como estaba diciendo, hay un dicho en la Biblia que dice que una persona que fue endemoniada, cuando el espíritu demoníaco sale de la persona, estás libre. Yo soy libre en nombre de Jesús. El espíritu demoníaco que estaba, espíritu de pecado, fornicación, de adulterio, de masturbación, todo fue libre. Pero ahora si yo vuelvo a hacer lo mismo, pero no es lo igual. Lo que he hecho antes no es igual la segunda vez. La Biblia dice que es peor. ¿Por qué? Una vez el espíritu malo salido, el demonio salido del cuerpo, regresa con más 7. Y ese 7 se sale una vez y vuelve con 49. Entonces tengo que desatar todo hecho del pecado antes del matrimonio también. El pecado fue quitado en el momento que ustedes confesaron. Ya no puede tener un lecho con mancha. El lecho debe ser sano, donde el esposo y la esposa deben disfrutarse el amor que fue un regalo de Dios. Yo creo que después de muchas lecciones que nosotros aprendemos con la vida, podemos tener un lecho sano,
inmaculado, sin mancha, para glorificar a Dios. Oren juntos antes del hecho. Muchas veces el hombre es muy duro, solamente quiere satisfacer, solamente quiere querer tener sus placeres. Pero ¿y la mujer cómo queda? Lo contrario, podemos decir aquí porque somos adultos. Y lo contrario, muchas veces cuando el hombre no es satisfecho sexualmente y la mujer dice, no, ya. El hombre, no, ahora yo quiero, es mi vez. Y comienza la pelea. Pero por eso digo, es un hecho para ser con dos, para los dos disfrutar lo que Dios ha dado como un regalo. Amén. ¿Cuál es la base para la verdadera intimidad con Dios entre marido y mujer? ¿Cuál es la base para la verdadera intimidad con Dios entre marido y mujer? ¿Cuál es la base? Dios te ha dado un impulso, un deseo para con tu pareja. Lo mismo, la pareja tiene un deseo por ti. Eso Dios ha diseñado desde el principio, para que los dos puedan disfrutarse. Imagínense, muchos dicen, no, Dios está mirando, qué vergüenza. Por lo contrario, Dios ve todo. No importa si es dentro del permiso de Dios o fuera del permiso, que están fuera del permiso de Dios están haciendo. Por eso, el matrimonio debe ser victorioso para siempre. Para terminar, ahí necesitamos del segundo después. Un pastor dice así, estaba diciendo, el matrimonio debe ser por toda la vida. El matrimonio, aunque peleanse, despéjense, mórdanse, hagan de todo, pero no pueden tener el divorcio. El momento del casamiento y el matrimonio, ustedes dicen así, en la pobreza, en la riqueza, en la dolencia, en la alegría, todo, ¿no? En la vida y en la muerte promete estar con la esposa, con el esposo, y nosotros que casamos decimos sí, ¿no es? Sí. Entonces un pastor estaba diciendo que otra persona vino a él y dijo así, pastor, yo quiero me divorciar de mi esposa, pero tú no puedes divorciar, tú eres hombre de Dios. No, porque mi esposa ya y nosotros no andamos bien, pero entonces yo voy a hacer una oración para ti. ¿Tú quieres divorciar de su esposa? Sí, quiero. Entonces el pastor dice así, Padre, en el nombre de Jesús, este hombre prometió casarse con ella, prometió en la alegría, en la tristeza, en la abundancia, en la escasez, en la tristeza, en la alegría, en la vida y en la muerte. Él desea separar de su esposa. Ahora le pido, Señor, mátalo ahora. Si le he hecho la promesa de estar en la vida y en la muerte con ella y quiere divorciarse, entonces el pastor dijo, Señor, mátalo ahora. Nosotros debemos ver la consecuencia que es el matrimonio, la esencia y la importancia del matrimonio. Bueno, el estudio no para, pero ¿cuáles son los pasos necesarios para tomar, para ser sanados de las obras del pecado sexual? Lo que debo tomar. Ese es un tiempo de sanidad, es un tiempo de liberación. Entonces, casarse significa aguantarse, soportarse. Entonces, elegiste, vamos a tener un matrimonio victorioso. Amén, en el nombre de Jesús.